Soy Patricia García Matos, graduada en Psicología y máster en Psicología General Sanitaria por la UEM. Ha hecho cursos de sexualidad y terapia de parejas, curso de intervención de violencia de género y taller de educación sexual. Justamente hoy queríamos conversar contigo sobre la educación sexual y cómo se enseña a los jóvenes. ¿Crees que se debe enseñar la educación sexual en las escuelas, universidades y centros educativos? Sí, 100% se tiene que enseñar. Al final somos seres sexuales desde que nacemos. Nacemos con una sexualidad inherente al ser humano. Esto muchas veces se tergiversa y se piensa que es igual a tener relaciones sexuales o igual a erotismo. Que el hecho de que nacemos con sexualidad lo que quiere decir es que nacemos con una expresión de género, con una identidad, con un sexo genital, y esto se va desarrollando a lo largo que vamos creciendo. Y justo por estos distintos conceptos que tiene la sexualidad, hay mucha diversidad dentro de la sexualidad. Y por esto es sumamente necesario que los niños y jóvenes aprendan sobre la sexualidad, sobre las diferentes formas de expresarse, de orientación, de atracción. Porque si no caemos en lo que lleva sucediendo muchísimos años, que son discriminaciones, sufrimiento, no comprensión de distintas formas de expresarse sexualmente. Creo que la gente suele pensar que cuando decimos educación sexual es cómo tener relaciones sexuales, y no necesariamente es eso. O sea, por ejemplo, dentro de la sexualidad está el consentimiento, que es algo que hoy en día se debate muchísimo, y el consentimiento se puede enseñar desde que naces. ¿Qué pasa? Que tienes que hacerlo con cosas adaptadas a la edad y al momento del niño. Por ejemplo, si es un niño de 3 años que está jugando con sus juguetes, tú puedes enseñar consentimiento en el hecho de pedir permiso antes de coger el juguete de otro niño, o devolvérselo si te está pidiendo que se lo devuelvas, o poner límites, aprender a poner límites a los demás si están invadiendo tu espacio. Todo eso al final se traduce en consentimiento, que a lo largo lo vamos a generalizar en relaciones sexuales y cuando ya practiquemos este tipo de cosas. La verdad es que ya cuando son adolescentes y ya tienen un entendimiento de este tipo de cosas, que están entrando en la pubertad, es un tema que se tiene que tocar sin ningún tipo de tabú. Porque el tabú a largo plazo es lo que lleva el escondimiento, la no comprensión, que sea algo que no se pueda decir, que no se pueda hablar, porque es como grotesco, ¿no? Como morboso, se ha interpretado así. Pero creo que en la sociedad hoy en día, en donde la libertad ha progresado, donde hoy en día se aceptan más cosas, donde le damos más importancia a que la gente se exprese como quiere y como nace, yo creo que es un tema que se tiene que tocar totalmente sin tabú, con lenguaje que sea adaptado, con un lenguaje que se entienda, con un lenguaje que sea biológico, que se pueda entender perfectamente por los demás y que no sea tergiversado a un nivel erótico, que esté más bien invadido por cultura de pornografía o culturas que no aportan nada al tema. Juega un rol bastante importante y es un rol que además es controversial, porque aquí caemos en cada familia tiene la libertad de educar a sus hijos como quieran. Aquí es difícil. Yo creo que como vivimos en sociedad, tenemos que comportarnos en sociedad. Y al comportarnos en sociedad es adaptarnos a lo que sucede hoy en día contextualmente. Entonces a los adolescentes, por más de que en casa tengas una educación que sea muy distinta y que porque cada padre tiene la libertad de enseñar, ahí no nos podemos meter como profesionales. Donde nos podemos meter es en lo que nos pertenece a nosotros, que son las instituciones públicas, donde podemos decir que queremos enseñar educación sexual. Esto claramente trae controversias porque al final tú como padre, si tienes unas creencias, no quieres que a tus hijos se le inculquen otras que son distintas a la tuya. Pero lo que te digo, yo creo que a esos padres lo que les diría es hay que aprender a pensar en sociedad y en las consecuencias que tu hijo va a vivir si no se le enseñan las cosas como están sucediendo hoy en día. Cuando tú no recibes la educación reglada, por así decirlo, de un sistema que la tiene adaptada a tu edad y a tu contexto, la educación la vamos a buscar por otros lados, porque como te dije, somos seres sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que a nuestra disponibilidad tenemos el Internet, sobre todo las generaciones que vienen aún más. Y en este Internet que se encuentra de todo, una educación sexual que no está absolutamente controlada por nada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acceso a pornografía,
En la pornografía donde se cometen violencias, sobre todo contra la mujer o contra el colectivo LGTB, el colectivo trans. Son personas que son vulnerables y si aprenden esto, puede ser el agresor o puede ser el agredido y nunca aprender a colocar límites o a saber cuáles son tus derechos en la cama o sexualmente. Al final perjudican todos los sentidos porque la sexualidad, lo que te digo, no es solo simplemente el acto sexual, sino cómo nos relacionamos con los demás, cómo yo me acerco a alguien, entablo una conversación, cómo me relaciono con el sexo opuesto o con mi mismo sexo, mi autoestima, lo que yo creo de mí misma, cómo intimo con alguien. Todo eso se va a ver tergiversado y afectado, y obviamente los colectivos que se ven más afectados, que en este caso son las mujeres y el colectivo LGTB, van a sufrir muchísimo tipo de abuso o violencia de todo tipo. E igual del otro lado, porque muchas veces yo creo que colocamos a los hombres como los agresores, que estadísticamente y lamentablemente es así, ellos también sufren muchísima violencia sexual, bastante, por la presión de ser el hombre el que guía las relaciones sexuales, el que tiene el control, el que domina, etc. Esto también trae mucha problemática, unida con que no hay una cultura que los hombres pidan ayuda o tengan acceso a ayuda. Y eso a largo plazo también trae consecuencias. Entonces creo que en ambos bandos el no tener educación sexual lo que trae es como consecuencia violencia, abuso, baja autoestima, falta de armoniosidad de sociedad, falta de empatía. Nada más el tema de entablar una conversación con alguien, ya la sexualidad está inherente ahí. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, la sexualidad está por debajo. Y aquí es a lo que me refiero, que enfocarnos en relaciones sexuales no estamos hablando de sexualidad únicamente. Y esto conlleva la responsabilidad afectiva, cómo nos acercamos a otra persona, cómo decidimos si nos gusta, si no nos gusta, si queremos intimar, si no queremos intimar, cómo estamos en el momento de intimar y nos echamos para atrás. Todo eso conlleva ¿qué? Habilidades sociales, habilidades de empatía, habilidades de cómo comunicar lo que yo siento respecto a mi sexualidad. No necesariamente desde que eres pequeño tiene que haber una asignatura que se llame educación sexual como para poder entrar al tema. O sea, yo creo que en general, lo que te digo, en relaciones cotidianas los profesores pueden ir poniendo este granito de arena. Yo entraría en la asignatura de educación sexual cuando ya tú ves que están entrando en el tema de curiosidades de orientación sexual, de prácticas sexuales, de erotismo, que suele ser alrededor de los 12, 13, 14 años, eso varía mucho de las personas. Ahí es donde yo sí introduciría una materia que se llame educación sexual y que hable sin tabús y con términos correctos sobre la educación sexual. Se debería enseñar muchísimas más cosas, muchísimas. Ahí ya podemos hablar de todas las derivaciones que tiene la sexualidad, pero se tiene que hablar de los genitales, del género, de qué es el género, cómo se construye, cómo lo expresamos, cómo nos identificamos, la atracción sexual, el acto sexual, y aquí entra todo el tipo de anticonceptivos, cómo cuidarnos, cómo tener placer, cómo relacionarnos con otra persona en la cama. Hay muchos temas que se pueden ir tocando poco a poco, pero quedarse en genitales es reducir la sexualidad a algo que no nos enseña absolutamente nada más allá. A ver, yo creo que las leyes existen como un parche para cubrir las consecuencias de una sociedad mal educada. Al final, todo el ámbito de prevención y de que esto no siga pasando lo tiene la educación, no una ley. De que la ley debe existir, sí, porque mientras esta educación no se esté impartiendo correctamente van a seguir sucediendo este tipo de crímenes. Entonces tiene que haber una ley que proteja a las víctimas. Y esta ley especialmente es sumamente positiva porque antes se separaba entre abuso sexual, agresión sexual y el consentimiento estaba como muy nublado. Hoy en día, donde haya un acto sexual sin consentimiento, ya se cataloga como agresión sexual. ¿Qué pasa? Que estas leyes siempre traen el miedo de la presunción de inocencia del agresor, pero con esta ley absolutamente no se quita, eso se mantiene, eso es un derecho de Estado, eso no se va a quitar. Entonces me parece que es una ley que por ahora como parche va a funcionar sumamente bien. Personalmente mi experiencia siempre ha sido muy acompañada con mujeres. También creo que, y hay que decirlo, las mujeres son las que suelen pedir ayuda.
Como dije antes, los hombres no suelen buscar ayuda. Esto no quita que ellos no tengan problemas sexuales. Pero lo que yo he vivido suelen ser mujeres en relaciones de pareja donde están siendo abusadas, donde no sienten placer, donde tienen trastornos sexuales como el vaginismo, la dispaurenia, etcétera, que eso les impide relacionarse sexualmente bien con alguien. Y al final, cuando indago en las experiencias de estas mujeres en terapia o en los talleres que he hecho, lo que te encuentras es una persona que no tiene ni idea de educación sexual, y con esto no me refiero solo a cómo llegar al orgasmo, sino a cómo pido lo que quiero, cómo expreso que esto no me está gustando, cómo expreso que me siento invadida, cómo le digo a esta persona que salí a cenar con él pero no quiero nada más. Entonces es a lo que me refiero, no es solo un trabajo de qué hacer en la cama para llegar a un orgasmo, sino también el cómo digo, cómo con asertividad expreso lo que siento, cómo me comunico con los demás. Yo creo que con los padres directamente, mi consejo sería informarse adecuadamente y velar por el futuro de sus hijos. Que a pesar de las diferencias generacionales o de los valores en los que fueron criados, piensen en que sus hijos van a vivir en una sociedad distinta a la de ellos, con una diversidad sexual muchísimo más diferente a la que ellos vivieron. Y que si quieren que sus hijos estén bien, vivan armoniosamente y tengan unas relaciones sexoafectivas satisfactorias, creo que hay que hacer un cambio de switch y proveerles educación sexual en los colegios. A las instituciones públicas de los colegios incitaría totalmente a que tuvieran materias y asignaturas asociadas a educación sexual y que los profesores estuviesen educados e informados en este tema, que sepan identificar cuando hay problemas sexuales en niños, cuando hay temas de abuso, que agarren cualquier momento o cualquier interacción afectiva que ellos puedan ver para educar a los niños. A los jóvenes lo que les diría es que si especialmente están viviendo algún problema con su sexualidad, que busquen ayuda psicológica, que hay psicólogos especializados en sexología y que los van a ayudar con cualquier problema que tengan. También que abran la mente y busquen información en otros lados que no sea solo internet, que escuchen a su amigo, que escuchen a su amiga, que tienen experiencias sexuales totalmente distintas, que desarrollen la empatía y puedan informarse al respecto como un abanico, con todas las posibilidades que hay en la educación sexual, que no se queden con una manera de ser, una manera de entender y ya.